Hablábamos antes de injusticias y de cosas ilegales y de decisiones judiciales ilegales. Ahora vamos a hablar de otro de los temas que más hemos hablado también aquí en Unir Piezas y que me preocupa bastante, que es el estado que tiene nuestra justicia y sobre todo ese debate tan candente hoy en día de la prisión permanente revisable. Vamos a debatir si realmente es acorde a los derechos humanos, si el gobierno quiere aprovechar esta coyuntura para hacer política del dolor, como han hecho muchas otras veces. En fin, aquí seguimos en Unir Piezas. Buenas tardes de nuevo, aquí seguimos, le damos la bienvenida a Jordi. ¿Qué tal, compañero? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, como cada sábado, un placer. Tu casa, ya sabes, y vamos a iniciar un debate interesantísimo. Javier, te veo con ganas además esta tarde, y contamos también con la presencia telefónica de Álvaro Antolín, él es estudiante de Derecho, lo tenemos ya al teléfono. Buenas tardes. Sí, contaremos también, me apunta Javier, que siempre está atento, con Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpa, que me había saltado a Bien. otro compañero, perdóname. No, Bueno, no pasa nada. Lo primero que quiero es que nos hagas una valoración del papel de la justicia en las últimas semanas. ¿Te refieres a mí, al portavoz Sí. de Jueces para la Democracia? Sí, a ti me refiero, Ignacio. Bueno, pues en definitiva, la actuación de la justicia es muy diversa en estas últimas semanas, ¿no? Creo que ha habido noticias muy variadas, desde el tema de la condena de la persona por haber ofendido a los sentimientos religiosos, ¿no? Hasta el tema, bueno, pues todo el tema del procés catalán, al tema de la modificación que hace o anuncio de modificación que hace el gobierno sobre la prisión permanente revisable. Es que son noticias diversas. Lo que no sé si alguna de ellas es buena. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso depende. Yo creo que en general el balance es, por un lado, la responsabilidad del gobierno, la utilización del dolor de las víctimas con réditos electorales, ¿no? En el sentido de ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable. Y por otra parte, el hecho de que, por ejemplo, hay una jurisprudencia mordaza en el sentido de una serie de sentencias que limitan la libertad de expresión en lo que se refiere a la libertad de expresión en las redes sociales, o la libertad de expresión y el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Y por último, en fin, están las simples actuaciones de los tribunales de justicia que puedan o no agradar a la opinión pública. Bueno, ahora ahondaremos en todos los temas que has dicho, cada cual más interesante. Vamos a ver qué nos cuenta Jordi, cuál es tu opinión, tu valoración. Muy buenas y gracias por invitarme de nuevo. Sí, la verdad es que yo cuando escucho hablar de esto de la prisión permanente revisable, no puedo dejar de pensar en una película que se llama Cadena Perpetua con Morgan Freeman. La verdad es que me llama especialmente la atención la reflexión al respecto de la libertad que se hace en esa película. Y es que al final, en el momento en el que se priva en definitiva de su libertad a una persona de por vida, o como dice la prisión permanente revisable, unos de 25 a 35 años mínimo, para luego a partir de ahí que se vaya extendiendo, para mí una persona pierde totalmente la fe, pierde totalmente la esperanza de una vida mejor, y creo que esto en todo momento es algo contraproducente, porque impide en todo momento que esa persona pueda rehacer su vida y pueda tener ese anhelo de rehacer su vida que le permita también reformarse y le permita reinsertarse, y creo que es muy negativo para la reinserción. Javier. Pues rápidamente, ¿no? Recogiendo un poco el testigo de lo que ha dicho Ignacio y lo que ha dicho Jordi, yo en definitiva estoy muy preocupado. Además creo, ¿no?, que a veces cuando se trata de criticar decisiones judiciales lo hacemos con pelos en la lengua. No criticamos igual a la justicia que criticamos al gobierno, ¿no? Porque parece que la justicia es algo más difícil de entender, parece que no, que lo que dice un juez es sagrado y va a misa y no tiene ningún tipo de respuesta, como si la tiene lo que hace un presidente del gobierno. Yo creo en definitiva que estamos viviendo una involución muy importante y que estamos viviendo un retroceso enorme en algunas resoluciones judiciales. Me preocupa mucho, me preocupa sobre todo la
que ha mencionado Ignacio sobre la libertad religiosa. ¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI, en esa España que está mayoritariamente a favor de la libertad sexual, de los derechos de las mujeres, cómo es posible que veamos sentencias por poner un collage o un montaje, por una imagen religiosa, por poner una cara en la imagen de Jesucristo? En fin, yo creo que el progreso no es lineal, es cierto que va por ciclos y por círculos, y estamos viviendo un círculo de retroceso muy importante. Muchas gracias, Javier. Ignacio, yo quería preguntarte, además ahondando en lo de la libertad de expresión, porque claro, quizá ahora se den más sentencias o más condenas porque con las redes sociales, porque lo tenemos todo a mano y al minuto prácticamente, pero a ver, gente que ha ofendido los sentimientos religiosos, ofendido entre comillas, o que se ha expresado con toda su libertad en contra de los poderes públicos, ha existido siempre. ¿Ha aumentado el número de condenas y es por esto, porque lo tenemos más o es que realmente se ha endurecido y se ha reformado el Código Penal? Bueno, yo creo que de todas maneras hay que diferenciar varios problemas. Aquí hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de la prisión permanente revisable, hemos hablado de las ofensas a los sentimientos religiosos, hemos hablado de la libertad de expresión. Creo que también hay que ser un poco rigurosos y creo que, en fin, que hay que tratar cada uno de los temas con cierto análisis de rigor. Y en este sentido, bueno, pues si nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de la prisión permanente revisable, es decir, ¿cuál es la legislación que había hasta la modificación de la Ley Orgánica del 2015? ¿Cuáles eran las penas que estaban previstas para los supuestos de violaciones o parricidios, es decir, delitos tan graves como los que se prevén ahora con la prisión permanente revisable? En fin, ese es un tema, el tema de la libertad de expresión y las ofensas a los sentimientos religiosos y lo que ha ocurrido en Jaén, por ejemplo. Pero creo que es necesario deslindar, no se puede hacer un mix de todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, sino que es preciso deslindar cada uno de los temas y analizarlo con rigor para evitar caer en la demagogia, simplemente por decir cuál es la legislación existente y la que había antes, por ejemplo, en el caso de la prisión permanente revisable. Claro, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que como se han prácticamente juntado en el tiempo las tres noticias, ¿no? Las medidas judiciales tomadas. Claro. Lo que pasa es que un jurista está acostumbrado a ser riguroso con los temas que ha de abordar y por tanto no puede confundir unos temas con otros. Bueno, pues entonces, si me lo permiten los compañeros, voy a ir contigo tema tras tema. Lo que yo te preguntaba sobre la libertad de expresión, que siempre ha existido y que siempre ha existido, personas que se han expresado libremente y no por ello llevaba aparejado una condena, ¿por qué es esto? ¿Ha habido una reforma del Código Penal y nos encontramos con este tipo de condenas ahora? ¿O es porque ahora a través de las redes sociales o de los medios de comunicación tenemos esos delitos que a lo mejor sí estaban tipificados pero antes no se veían, no salían tanto a la luz? Yo creo que lo que ha habido por un lado es el hecho de que es verdad que los tipos penales están descritos de forma muy amplia, con lo cual se pueden recoger diferentes conductas que pueden ofender o no ofender a la sociedad. Eso por una parte. Y por otra parte está el hecho de que las redes sociales es algo novedoso dentro de la sociedad. Estamos todavía, digamos, en una etapa muy preliminar de lo que es la utilización de las redes sociales y por parte de la sociedad y de los ciudadanos, bueno, pues no hay unas reglas establecidas, no hay unos protocolos. Lo que sí es verdad es que hay que mandar el mensaje de que desde las redes sociales se pueden también cometer delitos, ¿no? Es decir, que lo que no puede hacer una persona es desde las redes sociales expresar ciertas ofensas y pensar que son impunes, ¿no? Pero creo que ese es un territorio novedoso actualmente y por tanto es necesario, yo no voy a decir regularlo, porque el problema está en que al regularlo probablemente sea limitarlo. Yo lo único que digo es regularlo en el sentido de hacer un buen uso de las redes sociales de tal manera que no se ofenda o se respeten los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. Claro, es que a veces da la sensación de que nos estamos convirtiendo en un poco mojigatos, por no decir otra cosa. Y bueno, con respecto a la utilización del dolor que decías de las víctimas sobre la prisión permanente revisable, ¿cuál sería tu opinión?
Mi opinión sobre la prisión permanente revisable. Sí. Vamos a ver, desde Jueces para la Democracia somos críticos, obviamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay que buscar cuáles son las finalidades que se pretenden por parte del gobierno. Si lo que se pretende es el castigo, ¿no?, de aquellos delincuentes que cometen los delitos más horrendos que se puede uno imaginar, bueno, pues en fin, hasta ahora el Código Penal establecía unas penas muy severas, que quiere decir que pueden llegar hasta los 40 años de prisión de cumplimiento efectivo. Eso por una parte. Si lo que se pretende es atender a las víctimas, pues obviamente las víctimas no es a través de la retribución o del castigo, sino sobre todo a través de medidas efectivas de carácter asistencial hacia ellas. Con lo cual, en fin, y además sobre todo hay que atender a otro de los fines que tiene el cumplimiento de las penas privativas de libertad, como es la reinserción y reeducación de los penados. Con lo cual, yo creo que las críticas que puede tener la prisión permanente revisable desde el punto de vista constitucional son evidentes, ¿no? Es decir, para nosotros, desde Jueces para la Democracia, la pena de prisión permanente revisable es una pena inconstitucional. Claro, yo siempre he entendido, y ahí enlazamos un poco con lo que decía Jordi al principio, de la pérdida de esperanza, siempre he entendido que el sistema penal español y el cumplimiento de las condenas iba dirigido a la reinserción del interno, ¿no?, en la prisión o del condenado. Entonces, si realmente le aplicamos una cadena perpetua, pues como decía nuestro compañero Jordi, es la pérdida de la esperanza, ¿no?, casi estirar la llave. Me decías que le querías hacer una pregunta. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta breve, porque estuve hace poco viendo un documental de Michael Moore que recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, que se llama ¿Qué invadimos ahora? Y en él trata de ir a diversos países y buscar cuestiones que le gustaría importar al sistema de los Estados Unidos, y una de ellas es el sistema penal que tenía Noruega. Entonces se va y trata de ofrecer un esbozo de cómo funciona ese sistema, donde a mí sobre lo que principalmente me ha llamado la atención es su sistema en vez de o sea, ese sistema de reparación y ese sistema de alguna manera reinserción de los presos como principal finalidad. Y a mí me gustaría preguntarle si usted cree que en algunos que en los países de Europa que estamos más poblados, que tenemos una situación económica que es peor y tenemos muchos menos recursos para dedicar a la justicia per cápita que los que tienen allí, ¿sería posible un sistema similar en el cual se creyese de verdad en la reinserción y se diese esa oportunidad a los presos, a los reclusos, para que pudiesen reinsertarse en la sociedad? Eso sería lo deseable. Vamos a ver, las penas privativas de libertad, las penas de prisión tienen varias finalidades. Una de ellas es la retributiva, que es el castigo por el mal hecho. Otra es la de la prevención general y especial, dirigida a la ciudadanía, a fin de evitar la comisión de nuevos delitos o hacia el propio autor del delito para que no reincida en el mismo. Y por último está la reinserción y la reeducación, y eso son las tres finalidades, y una de ellas la que establece la propia Constitución. Pues muchísimas gracias. Ahora quería preguntarte si tú crees que hay corrupción en la justicia española. Si hay corrupción en la justicia española, pues hombre, eso es un tema, en fin, yo creo que dentro de la justicia hay que hacer las afirmaciones con fundamento y con pruebas. Yo creo que no hay que probarlo, si es verdad que esto ocurre así, ¿no? Si hubiera corrupción, si alguien tiene la sensación, al menos, o la percepción de que hay corrupción en la justicia española, pues lo que debe hacer es denunciarlo, acreditar las pruebas y en fin. Lo que pasa es que yo voy más dirigida no quizá a que yo tenga conocimiento de que en un determinado juzgado hay un juez que es corrupto. Me refiero a una noticia del 5 de abril de 2016 que dice que el Consejo de Europa alerta de la corrupción judicial en países como España, que ya, solamente estábamos detrás de Libia, Brasil y Turquía. Entonces, ante este tipo de noticias, ¿es generalizada la corrupción judicial en España o no? ¿O es como en cualquier otra profesión? No, yo creo que eso, evidentemente, eso puede, sin perjuicio de que haya casos aislados, que eso, evidentemente, son execrables y hay que castigarlos en el caso de que se acrediten. Evidentemente, eso no
supone un caso generalizado. Simplemente en los casos aislados lo que hay que hacer es denunciarlos, acreditar los hechos, en fin, pero yo no tengo la sensación de que haya aunque haya un caso aislado acreditado, no creo que sea generalizado, ¿no? Pues bueno saberlo, pues buena noticia y me alegro además de ello. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Está influido el Poder Judicial en España por el poder político? Y en este caso me estoy refiriendo a lo que hemos comentado antes sobre las últimas decisiones judiciales con el procés catalán, que ¿está influenciado o no lo está? Vamos a ver, en el tema de las injerencias políticas en el Poder Judicial, nosotros desde Jueces para la Democracia lo hemos denunciado. Hemos denunciado, pues eso, el tema de los nombramientos que están mediatizados por el poder político, que en vez de lugar de ser elegidos por mérito y capacidad, son elegidos por vinculaciones con el partido del gobierno. Eso lo hemos denunciado. Sí. Es evidente que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho nombramientos en puestos claves del Poder Judicial que han respondido más a su vinculación con el partido en el gobierno que por mérito y capacidad. Eso es para nosotros evidente. Y tenemos, bueno, pues los casos concretos de la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por ejemplo. Sí. Ahora bien, aparte de eso, hablar de casos concretos de la politización, bueno, pues en fin, nosotros tenemos también lo que dice el informe de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Estado de la Justicia, que se hace de forma anual cada año, donde está la percepción de los ciudadanos sobre la independencia del Poder Judicial. Y España es verdad que figura a la cola. Es decir, que los ciudadanos sienten o perciben que el Poder Judicial es menos independiente. Y sobre todo, la causa principal es por las injerencias políticas. Y en ese sentido creemos, bueno, pues que hay casos puntuales y creemos que sí es verdad los nombramientos que se han hecho en el Tribunal Supremo, en la última tanda de nombramientos que se han hecho, o por ejemplo el nombramiento de la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y de hecho los hemos denunciado y se los hemos transmitido al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a su comisión permanente. En fin, que es algo evidente para nosotros. Ahora bien, en la actuación de cada uno de los jueces españoles y, por ejemplo, de los jueces del Supremo sobre el tema del procés, pues hombre, nosotros debemos de respetar las decisiones judiciales y partimos del hecho de que cada juez es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional. Bueno, la verdad es que gracias a que contamos con organizaciones como Jueces para la Democracia para poder hablar libremente. Quería, por último, preguntarte si tú crees necesaria una reforma del Código Penal. ¿Una reforma del Código Penal? Pues hombre, sí que es verdad que es necesaria una reforma del Código Penal. Es una reforma del Código Penal en sentido contrario de lo que se lleva realizando en estos últimos años. Nosotros también llevamos denunciando que el Código Penal de la Democracia del año 1995 ha sufrido numerosas reformas y tienen un denominador común, todas ellas, que es el endurecimiento penal, es decir, el incremento de las penas previstas para los delitos. ¿Cuál sería la reforma en nuestro sentido? Bueno, pues en el sentido de precisamente decir o denunciar que el Código Penal español tiene unas penas muy severas en relación con lo que se prevén en los códigos penales de los países de nuestro entorno. Y en ese sentido creemos que, bueno, pues que al final habría que reducir las penas que se prevén para cada delito. Y además que España, hay que también señalar, España es uno de los países que registra unos índices de criminalidad más bajos de nuestro entorno. Bueno, pues también es buena noticia escuchar eso. Me gustaría, por último, que hicieras la reflexión que quisieras sobre el estado de la justicia española antes de despedirte y, desde luego, agradecerte todo lo que nos has enseñado y tu intervención. Pues bien, para acabar, simplemente yo lo que quisiera decir es el hecho de que cuando se habla de la reforma del Código Penal y de la reforma de la justicia, desde luego no pasa por lo que es la prisión permanente revisable. Es decir, la justicia en España necesita de un pacto, como necesita la educación o la sanidad. Es necesario que las fuerzas políticas haya un consenso entre todas ellas. Bueno, pues precisamente para uno de los servicios públicos esenciales, como es la educación y la sanidad, la justicia, bueno, pues que los ciudadanos tengan el acceso a la justicia, tengan una respuesta en un tiempo razonable y además, sobre todo, de acuerdo con unas leyes que sean acordes con el sentir de la sociedad. Y creemos que hoy por hoy la justicia
y el Código Penal, en concreto, o la jurisdicción penal, está utilizada políticamente por los partidos. Muchísimas gracias, Ignacio González Vega. De verdad ha sido una intervención estupenda y esperamos contar contigo en futuros programas porque seguiremos debatiendo sobre la justicia. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Ignacio. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.